Boulevard, Flor M. Salvador. Es como si cada uno fuera un cielo, uno es tormenta y el otro un día soleado. Lucas y Hasley no eran el prototipo de una pareja perfecta, sin embargo, ambos le pusieron definición a lo que ellos crearon. Una historia de dos adolescentes que crean su propio boulevard ante la llovizna que hay en sus corazones, donde se estremezcla por un lado un azul cálido y por el otro un azul eléctrico, tiñéndose por completo de un gris nostálgico. ¿Quién dijo que después de la tormenta sale el sol cuando puede haber un rayo? Flor M. Salvador. Boulevard 1. Insurgentes. Título original Boulevard, Flor M. Salvador 2020. Revisión 1.0. Para todas aquellas personas que enterraron sus sueños, les apagaron su luz interior y no las dejaron brillar, para ti que sigues luchando otro día más. Prólogo. El cielo se dibujaba encima de ellos con un color gris de toques azulados. Durante esta temporada, el aire de la ciudad se sentía fresco, no era muy seco ni tampoco húmedo. Era simple pero necesario, como ellos cuando se encontraban juntos en un mismo escenario. Días más tarde, después de que la tormenta de problemas ya había terminado, solo quedaba una ligera llovizna sobre sus corazones, pequeñas gotas que no tenían tanta importancia. A decir verdad, Lucas y Hasley no eran en claro ejemplo de las almas gemelas, tampoco el prototipo de la relación perfecta que todos soñaban. Para nada. Sin embargo, ambos le pusieron definición a lo que ellos dos crearon, porque una etiqueta les quedaba demasiado pequeña a lo suyo. Ella soltó un suspiro, lamentándose al ver las siguientes acciones por parte del chico. Si sigues así, te matará, indicó en un tono severo, dejándolo en claro que no le agradaba esa situación. Lucas la miró burlón, encogiéndose de hombros, restándole importancia a lo que dijo mientras sacaba del bolsillo de su chamarra la pequeña bolsa. Era una grata compañera, pero una destrucción a la vez. De eso él estaba completamente consciente, aunque realmente le importaba una reverenda mierda si eso le afectaba. Hasley bufó, rendida ante lo dicho por el rubio. No entendía por qué Lucas seguía haciendo eso si sabía las repercusiones que traería consigo. Pero pensándolo bien, no entendía nada de lo que viniese de él. La palabra incógnito lo definía demasiado bien para su comportamiento. La mente de los hombres, o quizá solo la de él, era demasiado complicada de entender. Sin dejar en silencio el espacio entre los dos, ella volvió a recurrir al recurso paraverbal. De acuerdo, pero mínimo puedes evitar hacerlo enfrente de mí. Se encontraba abrumada por todo, y al decir por todo, no solamente era por la gran escena que el chico le proporcionaba al frente, sino aquello que estaba ocurriendo a su alrededor. Sí, también el cambio climático. Hasley sabía que bien podría darse la vuelta e ir lejos de ahí, pero no quería hacerlo. En realidad no podía dejarlo solo de nuevo, no ahora. Ella, al instante que vio como los labios de Lucas se separaban, dándole paso a su lengua para relamerlos, se preparó ante cualquier mofa proveniente de él. Yo no estoy reteniendo, te puedes marchar, masculló jocoso. Alejándose de la chica, se sentó sobre la acera de aquella calle vacía. Lucas abrió la bolsita danzando su cabeza de un lado a otro y, sin rechistar o siquiera disimular,
cogió una pequeña parte con aquel amuleto en forma de perico y esnifó el polvo. Hasley lo miró con un poco de duda y tristeza. Recapituló lo que antes pensó y se volvió a preguntar si lo mejor era dejarlo solo, y obtuvo el mismo resultado. No quería irse, quería quedarse y estar como hace unos minutos atrás, donde bromeaba sobre aquel apodo que a él le parecía tan ridículo. La irritada chica, tragando su dignidad y orgullo, dio una gran bocanada de aire y prefirió sentarse a su lado. He oído de ti últimamente por los pasillos del instituto. Fue él quien esta vez rompió el silencio. Eso es nuevo. ¿Sobre mí?, cuestionó la pelinegra con una mirada inquietante y su ceño fruncido, dándole notoriamente que no entendía su confesión. Se chasqueó. Al mismo tiempo se sacaba su cajetilla y cogía un cigarro. Y aquí venía otra de sus tristes adicciones. Después de todo, Lucas consumía muchas cosas. No le sorprendería que al día siguiente estuviera en la esquina de una calle inhalando tiner. Así que le has dado un buen golpe en la cara a Mateo. Lucas le soltó, mirándole con diversión y esbozando una sonrisa, haciendo que su hoyuelo se remarcara, y chocó su rodilla contra la de ella. Algo así. Hasley musitó, un poco apenada por el tema de conversación. Dicen que se ve más atractivo con él. Quizá, confesó, a la vez que se encogía de hombros. La menor frunció su nariz por ello. ¿Debería sentirme mal?, interrogó sin saber si lo que había hecho era correcto o no. No, el rubio le sonrió de lado con una pizca de diversión. Relamió sus labios y dejó salir un poco de aliento entre ellos. Pero al menos ya entiendo por qué tu nombre resonaba por todos los pasillos nuevamente. ¿Creen que soy patética? Hasley rió sin ganas porque estaba segura de que así pensaban todos. Ambos se quedaron en silencio durante un momento hasta que él habló. ¿Sabes? La miró con dureza. Deja de que se rían de lo patética que creen que eres. Al final de cuentas todos terminamos igual. Dio una calada a su cigarro y dejó escapar el humo. En un boulevard de los sueños rotos. Capítulo 1. Hasley. Nunca fui una persona que pensara con claridad. Recuerdo que mamá solía decirme que meditar mucho las cosas podía hacer que salieran mal, pero también que sería un error tomar la primera opción sin consultar. Vivía en Sydney, Australia. Sí, en ese país donde encontrarás a los animales más exóticos y salvajes. Los canguros golpeadores, wombats con patitas cortas, koalas comiendo eucalipto y cocodrilos con mandíbulas muy fuertes. La bella fauna de Australia. Mi casa, que se ubica en los suburbios de la ciudad, solo era habitada por mi madre, Bonnie Weigel, una excelente psicóloga que amaba su trabajo, y por mí. Por otra parte, papá nos abandonó a mis 2 años de edad, justamente el día de mi cumpleaños. Lo extrañaba, quiero decir, extrañaba tener una figura paterna. Sentir que estaba conmigo esa persona que me pintaba en muchas historias y con la cual podía contar. Sin embargo, tenía una mujer que nos sacó adelante con todo su esfuerzo, que no se alejó nunca y permaneció a mi lado. Eso para mí era suficiente. Todos solían preguntarme por la pronunciación de mi apellido. El origen de este fue gracias a mi abuelo, el alemán,
pues así le apodaban aquí en la ciudad. Él nació en Hamburgo y conoció a mi abuela cuando cruzó el océano gracias al trabajo de su padre, mi bisabuelo. Contaban con tan solo 16 años la primera vez que hablaron y se casaron a los 19. Mi madre nació un año después en esta ciudad donde actualmente vivimos. Fue hija única y yo también. Me gustaba usar más el apellido materno. En el instituto todos los profesores me llamaban por ese y les agradecía tanto. El Derrick se volvió común. Estudiaba el último año en el campus y aún no tenía planeado en cuál universidad presentaría examen. Estaba segura de querer estudiar diseño gráfico. Había tenido debates con mi madre acerca de las licenciaturas, desde las que mejor pagaban hasta las que casi desaparecerían en un tiempo. Yo tenía un serio problema con asistir a clases, sobre todo a las primeras, esas que iniciaban a las 7 de la mañana. Casi nunca oía la alarma y cuando despertaba solo uno de mis dos ojos se entreabría. Si mi madre entraba a su trabajo temprano, podía llamarle la salvación, pues de esa forma era ella quien me llevaba hasta la puerta del campus, porque para llegar hasta el establecimiento se necesitaba coger 2 autobuses. El instituto se encontraba a las afueras de la ciudad, cerca de la carretera, en donde los tráileres y camiones desobedecían las señales. A pesar del letrero de la velocidad requerida, el peatón, y de que existía una comunidad estudiantil, ellos parecían ser libres sin ningún tipo de señalamiento. Habíamos hecho huelga para que se cambiara la ubicación hace unos meses atrás. No obtuvimos respuesta. Igual odiaba su programa educativo. Siempre me quejé de las clases los sábados porque nos hacían sufrir. ¿Por qué nos hacían sufrir de esa manera? ¿No era suficiente con las 11 materias que llevamos cada año? Las quejas de los estudiantes eran una forma de vivir para la rectoría. Tal vez. De esa manera se movía mi vida quejumbrosa. Sin embargo, me animé a que ese año sería el último en el que llegaría tarde con una mancha de pasta dental en mi blusa. Pero fue ese mismo último año cuando mi perspectiva de la vida cambió, cuando lo conocí a él. Lucas Howland Murphy. Capítulo 2. Hasley. Siempre dije que yo era algo así como un tipo de imán que atraía la mala suerte casi todo el tiempo. Pero, ¿acaso estos no tenían un polo negativo y otro positivo? No lo sé. Mis piernas dolían por el gran esfuerzo que me encontraba haciendo al correr a toda velocidad por los pasillos del instituto. Estaba llegando más de 20 minutos tarde a la clase de literatura que le impartía el profesor Hoffman, el mismo del año pasado, que tenía conocimiento de mi falta de puntualidad. Esto estaba yendo mal, muy mal. Respiré hondo cuando estuve frente a la puerta del salón de clases y me preparé mentalmente para tocarla y perder la dignidad una vez más, excusándome con el hombre por mi falta de responsabilidad. En menos de un minuto, esta se abrió, dejándome ver a un hombre calvo que me miraba con el ceño fruncido a través de sus anteojos, con su cara normalmente irritada por mi mala costumbre de llegar casi siempre tarde a su clase. Le di una sonrisa tímida, intentando ocultar debajo de ella la vergüenza que me comenzaba a invadir. Hasley, pronunció firme, intentando intimidarme con sus ojos sobre mí. Así que dígame, ¿cuál es su excusa esta ocasión? Me quedé dormida, confesé antes de que pudiese evitarlo. Apreté mi mandíbula y me golpeé mentalmente por la estupidez que había dicho, y lamentablemente ya no podía revertirlo. Tal vez no debí decir eso, tal vez debí mentir y no decir la verdad.
Bien, me sonrió con sorna. Espero que la próxima vez no se duerma. Por un segundo pensé que me dejaría pasar, pero Profesor, fui intenté demasiado hablar. ingenua. Entre sus planes no El estaba hombre se metió el de querer nuevo al escucharme, salón y por lo cual solamente solo me interrumpió volviendo a dedicó hablar una señal de hasta despedida la con su mano. siguiente Profesor, clase. Intenté hablar. Derrick, de Entre las sus palabras gracias de no hoy no estaba quiero el ir a querer dirección con escucharme, usted. por lo cual solo me De interrumpió las volviendo gracias. a hablar hasta la siguiente clase. Derrick, de las gracias que hoy no quiero ir a dirección con usted. Él sabía que yo odiaba ese apellido. Sin más que decir, y yo sin poder defenderme, cerró la puerta. Me quedé estática en mi lugar, sin moverme o siquiera parpadear. Estaba anonadada, repasando lo que había ocurrido. No podía hacerme esto, no lo había hecho. Pero, ¿qué digo? Sí lo hizo. Oh, genial. Poniendo los ojos en blanco, con cierta molestia, bufé girando sobre mi propio eje y comenzar a caminar por el pasillo, para así arrastrar conmigo la poca dignidad que me quedaba. Esta era la primera vez que no me dejaba tomar la clase. Había llegado tarde en unas cuantas ocasiones, unas 5, 6 o 9 veces, aunque pensándolo bien, eventualmente llegaba tarde, pero cumplía con mis tareas y siempre trataba de prestarle atención, a pesar de que me diera sueño su clase. Literatura me aburría, simplemente lo hacía. Me gustaba leer, pero no las historias que él solía dejar. Llegaba tarde por el simple hecho de que era amante de dormir hasta muy tarde, y eso me dificultaba oír al despertador. Rendida, inflé mis mejillas y me encaminé hasta las gradas. El pasto del campo hacía contacto con la suela de mis zapatos y el aire revolvía mi cabello tapando mi rostro. A una determinada distancia sobre la sombra caía ligeramente sobre una de las gradas. Justamente ahí un cuerpo se encontraba sentado a horcajadas dándole la espalda al campo, el cual se hallaba desierto, ni equipo de rugby ni equipo de fútbol. La escena se me hizo llamativa, mi cabeza se ladeó y solté el aire atrapado en mis mejillas al observar cómo sacó algo del bolsillo de su pantalón y empezó a rasgarlo. Ante la curiosidad que sentí, me obligué a caminar vacilante hacia el sujeto, subiendo cuidadosamente cada grada, pero sin ir a su dirección. Sin embargo, ese día había despertado con el pie izquierdo, ya que cuando estaba a punto de llegar a su altura, torpemente mi zapato se resbaló y caí a bruces. Mierda, me quejé. Cerrando los ojos, le supliqué a Todopoderoso que me desapareciese en ese instante. Apoyé ambas manos sobre el puente de metal y ejercí fuerza para poder levantarme. No pude, mi brazo me dolía. Sentí la mirada de alguien y sabía de quién se trataba. Con la humillación cargando sobre mis hombros, alcé mi vista encontrándome con la mirada azul eléctrica de ese chico. Él estaba de pie delante de mí con su entrecejo arrugado. Yo lo siento. A pesar de que quise sonar segura, un balbuceo fue lo que salió de entre mis labios. Me quedé pensando sobre lo que dije. ¿Por qué lo sentía? No lo sé. Lamentaba en lo absoluto. Bueno, tal vez sí, sea lo que estuviese haciendo, yo lo había interrumpido por mi falta de disimulo y mi gigante torpeza. Él relamió sus labios y gracias a aquella acción que pude fijar que un pequeño aro negro adornaba el lado derecho de su rosado labio inferior, volcó los ojos, soltó un suspiro lleno de fastidio y dando una sola zancada se acercó a mí y me ofreció su mano, incitándome a que la cogiera. Avergonzada, accedí para ayudarme y ponerme de pie. Su altura fue lo primero que pude confirmar una vez que recuperé mi postura, pues aún estando un escalón más arriba de donde él se encontraba, seguía rebasándome. Era muy alto. Gracias, susurré por lo bajo, tratando de que el color carmesí en mis mejillas se desvaneciera por completo. Fue lo único que musitó sin despegar sus labios.
Por un segundo me sentí torpe, aunque luego comprendí que lo fui. Lo miré fijamente sin darme la tarea de disimular. Era muy lindo. Sus ojos de un color azul eléctrico, su cabello rubio moviéndose por la ligera brisa que hacía, causando que su flequillo cubriera su frente, sus labios que tenían un tono rosado bajo que resaltaba con su piel clara, casi pálida. Fue entonces que me di cuenta que lo estaba viendo sin descaro alguno al momento en el que él empezó a toser. ¿Estás bien?, pregunté bajando el escalón de la grada. Hizo una seña con su mano que no supe interpretar. No sabía si trataba de una afirmación a mi pregunta o simplemente me pedía que se alejara. Quizás ambas. Inflé mi mejilla derecha un poco incómoda y levanté mi mochila. ¿Qué haces aquí?, demandó al aire libre una vez que recuperó el aliento, pero quedé embobada por su voz suave y un poco ronca. Lo miré y su cara no tenía expresión alguna. Era vacía y neutra. Daba pequeños escalofríos la seriedad que poseía. Algo tenía claro, y es que no le iba a decir que la curiosidad de saber lo que había sacado de su bolsillo me trajo hasta aquí, porque, pensándolo bien, en ese instante sonaba acusador. Pensé en una respuesta antes de contestarle algo que pudiese ser creíble. Solo quería pasar el tiempo, dije indiferente y me encogí de hombros. Y creo que fue lo más estúpido que había dicho en toda mi vida. ¿No se supone que deberías estar en clases?, atacó con una ceja alzada. Se burlaba, su tono desbordaba cojosidad. ¿No se supone que tú también deberías estar en clases?, contraataqué sujetando con fuerza la correa de mi mochila, remarcando cada palabra con un poco de superioridad. El chico desconocido la dio la cabeza y sonrió de lado, pero era una media sonrisa burlona, aquella que escondía tanto pero decía todo. ¿Acaso esta vez no te dejaron entrar a clases, Hasley? ¿O estás empezando el año con el pie izquierdo? ¿Qué? ¿Cómo sabía mi nombre? Todo se detuvo y rápidamente fruncí el entrecejo para mirarlo extrañada por su pregunta. ¿Cómo sabes mi nombre? Compartimos una clase juntos, contestó rodando los ojos con indiferencia. Aparte, la mayoría de las personas te conocen. Ser la mejor amiga del gran Seb Neuguchen sube tu estatus. Él ironizó la última frase con un poco de ego fingido. ¿Compartíamos clase? No lo había visto en ninguna, aunque en realidad no conocía a la mayoría del salón. Desde el inicio de clases había unido a otros grupos y yo no era una persona que solía repasar la cara o nombre de sus compañeros de aula. Mientras tanto, la otra razón tenía algo de coherencia. Seb era mi mejor amigo y el capitán del equipo de rugby, por lo que la mayoría de los estudiantes lo conocían. Yo iba a los juegos y a sus prácticas, pero siempre pasaba por desapercibida. ¿Cuál clase?, inquirí. Historia, con la profesora Kearney. Hice un mohín y asentí. El chico desvió sus ojos hasta sus pies y estuvo así durante unos segundos. Llevó su mano hasta el bolsillo de su pantalón y sacó un papel blanco enrollado. Sin molestarse por mi presencia, encendió aquel rollo y se lo llevó a sus labios, sin pudor alguno. De esa manera se me olvidó por completo de lo que estábamos hablando. Yo era tonta, pero no demasiado. Eso no era un simple cigarro. ¿Qué es?, con cierta curiosidad me atreví a preguntar. No creo que sea tabaco. Él dio una risita cínica y antes de hablar dio una calada. Joint, se divertía. El humo salió de sus labios y llegó hasta mi rostro. El olor fue un poco fuerte y diferente al de la nicotina. No sabía que era un joint. Hice una mueca de asco y me alejé un poco. ¿Por qué lo haces en el instituto? Me preocupaba. Si me veían con él, ambos estaríamos en detención o, peor aún, en la cárcel. Sin embargo, me tranquilicé al tener en cuenta que todos estaban en clase y casi nadie venía por este rumbo. Los campos eran un infierno
para muchos. Porque quiero y puedo, contestó de forma grosera. Eso es desagradable, farfullé arrugando mi nariz. Al igual que tú, siseó y lamió con la punta de su lengua el arito. Decidí no tomarlo tan personal, pues no lo conocía y no dejaría que una simple frase me afectara. ¿Qué es eso? Apuntó con su dedo índice hacia mi blusa, entrecerrando los ojos. Mi mirada viajó a la dirección donde apuntaba y sentí mis mejillas arder. Pasta de dientes. El chico me miró con una pizca de diversión durante unos segundos para luego empezar a carcajear. Su risa fue un poco contagiosa. Me uniría si yo no fuera la causante. Por esa misma razón puse mi cara en alto y apreté mi mandíbula. Te levantas con los ojos cerrados, ¿no es así?, murmuró entre risas. No soy buena despertándome, confesé en un chillido, dándole un golpe a la grada de metal con mi pie. Lo he notado, admitió mirando el rollo entre sus dedos. Hizo una mueca de dolor y su expresión cambió a una seria. Dejó el joint en una grada y lo apagó, para luego cogerlo. Pasó su mochila por encima de su hombro y de zancadas en dos bajó completamente las gradas. ¿A dónde iba? ¿Qué haces?, pregunté tratando de seguirlo. Él se dio la vuelta para encararme. Me voy, ¿no es obvio? ¿Por qué?, pregunté casi en un grito. Las clases siguen. Weigel pronunció solemnemente, se giró y siguió caminando. Me había llamado por mi apellido. ¿Cómo es que lo sabía? Está contigo en una clase, gritó mi subconsciente. Me di cuenta de que no me había mencionado nada de él, ni siquiera se presentó, así que volví a hablar. No me has dicho cómo te llamas, grité poniendo ambas manos alrededor de mi boca, creando un megáfono con estas. Él se giró, pero no se detuvo. Siguió caminando de espaldas y solamente alzó los pulgares para luego volver a girarse. Su forma de caminar era diferente. Caminaba como si nada le preocupara. Su espalda relajada y sus piernas entalladas a esos pantalones negros levemente ajustados.